Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain y amigos del Internet Libre. Ahora les traigo un invitado muy importante, él es JJ Campuzano de Cyberpunk Nightmares. Espero que algunos lo conozcan, muy bienvenido JJ. Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Un placer estar por aquí en tu canal. La verdad, muchas gracias por la invitación. Sí, es un gusto para mí que estés aquí también, conversar de algunos temas que tenemos en común y que son muy importantes el día de hoy para Mm. la comunidad en general. Claro que sí, yo Mm, creo que esta conversación va a estar muy bien, pues sobre todo girando en esto de los cypherpunks, ¿no? Este proyecto que he venido impulsando. ujú. Así que pues yo la verdad encantado de hablar de toda esta cultura, ¿no? Sí, Ujú. justamente JJ tiene un proyecto que se llama The Darknet Academy, que les recomiendo mucho ver. Es una recopilación completa de unos temas que andan un poco tangenciales, por decirlo menos, Ujú. en el mundo cripto, que está tan lleno de traders, de vuélvete rico mañana, y se está olvidando de dónde viene todo esto. Por eso me he puesto esta camiseta hoy y bueno, le vamos a entrar al tema. Bueno, el movimiento cyberpunk, que por ahora tiene una buena publicidad, la gente entiende que cyberpunk es algo cool, es algo bueno, y nace de el siglo pasado, de unos personajes muy interesantes. Entonces, en la academia de JJ, la Darknet Academy, puedes aprender al respecto y quisiéramos conversar por ahí. ¿Dónde te parece? ¿Cómo le relatarías al nacimiento del movimiento cyberpunk? Sí, fíjate que, pues bueno, es muy interesante, la verdad, darse cuenta de las bases filosóficas, es decir, como el contexto, de dónde salió. O sea, es muy fácil a veces poner fechas y decir quiénes, y les voy a decir la verdad en esta plática quiénes, ¿no? Porque eso también es muy importante, pero el contexto histórico, más que nada de cuáles fueron esos documentos en los cuales esas ideas, ¿no? Por ejemplo, hay un documento de 1988 que les quiero hacer referencia que se llama El Manifiesto de la Criptonarquía de Timothy May. Ese es como el que arranca prácticamente como que mucha parte del movimiento, porque Timothy May, para que se vayan grabando ahí ese nombre y todo, que es como de los cypherpunks, así como que fundadores, Timothy May se considera el fundador de este concepto de criptonarquía. ¿Qué es la criptonarquía? Nada más para dárselos así rapidísimo. La criptonarquía es un orden sin necesidad de reyes o sin necesidad de instituciones. El término de anarquía es algo que a veces se malentiende, o sea, a veces tiene connotaciones muy radicales o muy así como que violentas, pero la parte de cripto es la que le da pues como que un detalle muy diferente, el hecho de que la criptografía por primera vez nos da la posibilidad de tener ese orden sin necesidad de reyes. Entonces la criptonarquía ahí empieza en el 88, Timothy May empieza a ir a conferencias de cripto. En el 88 va una que se llama Cripto, de hecho así se llamó, en el 89 también va, en el 90 va a otras conferencias más y empieza como que a agarrar así como que esa comunidad así de gente que refuerza esos principios. Y en Ujú. el 92 es donde pasa ya la historia, ¿no? Ahí es donde ya me gustaría que lo viéramos como el inicio ya oficial de los cypherpunks, cuando él conoce a otra persona que se llama Eric Hughes. Eric Hughes es también de los cofundadores porque él fue el que escribió ahora el manifiesto cypherpunk. Ahí es donde viene encapsulado ya toda esta filosofía. Timothy May, Eric Hughes y John Gilmore, que son los tres fundadores del movimiento cypherpunk, Ujú. son los que le dan como que todo esa agenda, ¿no? Es lo que ellos se juntan en Santa Bárbara, California, Ujú. en septiembre de 1992, en la casa de Eric Hughes, de hecho. Entonces ahí es donde se hace prácticamente todo el inicio, o sea, empiezan a hacer ya los principios ya filosóficos, la agenda en la que cuál consistía ya empezar a contactar a más de 20 expertos, ¿no? Que iban a estar en matemáticas, cripto, todo eso, ¿no? Entonces ya desde ahí de septiembre de 1992 es donde nosotros podemos decir que oficialmente de ahí empieza, ¿no? Ahora, ellos tenían todo este movimiento, pero el nombre
ese nombre me gustaría también que decirles de dónde surgió cypherpunk, porque no es cyber, que es de a veces una diferencia muy sutil. Cyber es como con B y cypher es como con F, ¿no? Pero hay una diferencia. Cyberpunk con B es un subgénero de la ciencia ficción que existía más o menos de los 80s, con estas novelas, ¿no? Como Blade Runner, Neuromancer, o sea, todo este género de la ciencia ficción. Y uno de los miembros también fundadores, una mujer de hecho, que se le conoce como San Jude, el nombre de ella se llama Jude Milhon, es una mujer. Ella fue la que estaba muy cercana a estas personas y de repente en una de esas reuniones de los cypherpunks en 1992 les dice: You guys are just a bunch of cypherpunks, de que hablando de la criptografía es de donde viene ya esa combinación entre la ciencia ficción, que son los cyber, con los ciphers, que son los de la criptografía. Entonces ya de ahí el resto como que ya es como que historia, ya con el nombre, con los principios, con esto del criptoanarquía, estos manifiestos, o sea, ya de ahí como que se le da muy buena forma, ¿eh? Así que estas son como las raíces en las cuales yo hablé ahí en Darnet Academy. Sí, Así qué bonito que la herencia del arte, ¿no? Como sí, viene de un género de la ciencia ficción que se llamaba cyberpunk y ujú. luego pasó a la realidad a partir de estos hackers. Sí, porque fíjate que este género de ciencia ficción cyberpunk se centra mucho en un tema que se llama low life, high tech. Low life lo que significa es que lo que hacen es una vida como muy baja, muy sucia, muy distópica, vaya, ese es el género de cyberpunk, esas megaciudades, pero donde la gente vive de una manera horrible, ¿no? O sea, eso es un género de ciencia ficción distópico, vaya, pero high tech, el hecho de que toda la gente también está rodeada de neón, de ultra tecnología, coches volando, mega edificios, ¿no? O sea, de 5 kilómetros de altura, eso es el género de cyberpunk. Ahora, los cypherpunks toman esta filosofía como distópica, en la cual ahora ellos ven la opresión gubernamental como parte de esa distopía, y los cypherpunks lo que tratan es de que utilizar la criptografía como el escudo, como si fuera eso que te protege de esa opresión de ese género de ciencia ficción, como si estuvieras viviendo en una novela de ciencia ficción ahorita, y que la tecnología o esta tecnología de blockchain es la que te puede salvar, es la que podemos reorganizar la sociedad. Y es por eso que me gusta mucho, ¿no? Porque toma como que aspectos ahí de ciencia ficción futuristas, pero los aplica, ¿no? A nuestra vida real, y vemos cómo la tecnología puede generar un cambio en la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la idea, más que nada ahí de Sí, dónde surgió todo esto. claro, sí, y Ujú, no es coincidencia que el mundo se parezca a lo que estos escritores ujú, escribieron en los ujú, 70s, en los 80s, porque como que tenían una intuición de lo que se venía, ¿no? Decían, hey, míralo, cómo están creciendo la vigilancia de las corporaciones, la vigilancia de esto, y sacaron incluso películas, ¿no? Por ahí está Matrix, también un poco ujú, después, ujú, poniendo ahí su ladrillo, como, hey, esto también es cyberpunk. Aunque claro, ujú, esto es después ya de lo que tú mencionas de la unión de John Gilmore, Eric ujú, Hughes y Tim May. ujú, Bueno, ¿cómo ujú. continúa la historia a partir de ahí? Pues mira, a Ujú, partir de ahí se da todo este movimiento, de ahí se da otra filosofía que se llama ciberlibertarianismo, que es una palabra medio grande y todo, pero es una cultura, es la filosofía hacker de los 90s. De ahí surge Julian Assange, surge Wikileaks, surge todo este movimiento en la cual la información es brutalmente libre, ¿no? Esos es los principios de Wikileaks. Así que esto, del 92 para adelante, se empiezan a forjar ya como que esas filosofías. De ahí empezamos a ver cómo los cypherpunks siguen trabajando. Tenemos ahí a Nick Szabo, tenemos a Hal Finney, que fue parte también de ese grupo del 92. De hecho, Hal Finney,
junto con John Gilmore, ellos hicieron el primer remailer de los cypherpunks. El remailer que era como este servidor anónimo para emails, porque era bien importante para ellos comunicarse de manera secreta, ¿no? Esos emails de los cypherpunks era como histórico, ¿no? De hecho, ahí están, por ahí todavía los pueden encontrar en internet. Si hacen una búsqueda, pueden ver todas esas conversaciones, pero Hal Finney, que fue también de los que estuvieron muy involucrados en Bitcoin en el 2009, fue parte de los cypherpunks del 92. O sea, imagínate toda esa carrera que él tuvo, en la cual desde el inicio hasta culminar con Bitcoin, ¿no? Que eso fue como que ya el sueño realizado de los cypherpunks. O sea, Satoshi Nakamoto, cuando lanza Bitcoin en el 2009, en realidad lo da a conocer a un círculo de cypherpunks, en realidad. O sea, lo que es Hal Finney, Adam Back, o sea, un grupo muy, muy pequeño de personas, pero ahí es donde se ve todo el trabajo, ¿no? Que se vino haciendo Nick Szabo en 1999. Él da a conocer un papel que se llama BitGold, por ejemplo, y que fue como precursor de Bitcoin también. Así que Nick Szabo también tiene mucho también que ver. Adam Back, que también es otro de los cypherpunks, él diseña un algoritmo que se llama Hashcash, que también Satoshi lo incluyó como para hacer el Proof of Work, por ejemplo. Así que vemos ahí muchos de los cimientos, ¿no? Que constituyen a Bitcoin, Ethereum, todas las monedas que vemos al día de hoy. Desde ahí vienen las ideas, pero hay que darse cuenta, Bitcoin viene de ideales liberales y anarcocapitalistas. Y eso es bien, bien importante, porque eso de ser libertariano es algo que viene desde los cypherpunks, el hecho de que cada uno es dueño de su propio destino. Eso es el espíritu libertariano, y eso es el espíritu que rodea a Bitcoin y a todas las criptomonedas. Así que es bien importante que se den cuenta de que esos ideales de libertad y esos ideales de combatir la opresión vienen ya ahí desde el principio, ¿no? Desde mucho antes de que Bitcoin siquiera saliera a la luz. Están en la médula, en la genética de esta tecnología. Y Exacto. es importante lo que dices, que Satoshi Nakamoto comparte Bitcoin justamente con estos personajes, ¿no? Entonces se nota que Satoshi estaba rodeado de esos personajes. O sea, probablemente había visto esta remailer, ¿no? O por lo menos, o tal vez estaba ahí adentro de ese remailer, ¿no? Entonces, si es que vamos a hacer una radiografía del origen de Bitcoin, no podemos ignorar ese entorno, ese hábitat. Entonces lo comparte, Satoshi comparte con Hal Finney, comparte con este remailer de Cyberpunks, y es lógico entonces que Satoshi está cerca de estas ideas. Mencionaste el libertarianismo, y es que también Timothy May en su manifiesto, que les recomiendo mucho leer, tanto lo que escrito por Eric Hughes como por Timothy May hace una referencia directa al anarcocapitalismo, aunque creo que deja un poco las puertas abiertas a otras ideas, pero hace una referencia directa al anarcocapitalismo, sí. Y también mencionaste a Julian Assange, Wikileaks, que en ese tiempo, no sé, Julian era como no sé, era algo más joven, ¿no? Que todos ellos. Sí, pero él era de los que entraron también, de hecho, él tiene un libro que se llama Cypherpunks. De hecho, aquí lo tengo, aquí se los muestro rapidísimo. Es de Julian Assange, y de hecho así se llama, Cypherpunks. También se los recomiendo mucho, porque también pues habla de todos estos como que conceptos, pero te das cuenta que Julian Assange, de hecho desde Australia, de hecho él hackeó mucho. Él fue un hacker muy famoso, desde muy joven. De hecho, entonces él estuvo rodeado de todos ellos desde los 90, vaya. Así que vemos la carrera de muchos que iniciaron desde mucho antes, ¿no? Entonces, Esos hackers. exacto. Y la academia de Darnet Academy, lo que les recomiendo es de que ahí, por ejemplo, en el primer episodio, que empezó ahorita el 2 de noviembre, nos vamos a eso, la historia definitiva de los cypherpunks. Así que ahí, si también lo quieren checar, ahí nos fuimos como también un buen rato a hablar de todo eso. Y en la segunda lección hablamos ya de los precursores de Bitcoin, ¿no? Entonces ahí ahondamos también en esto de BitGold, Hashcash, o sea, todas esas ideas de B-Money
Money también, que ese fue otro precursor de Ujú. Bitcoin. O sea, entonces ahí como que B-Money. ya le das ese contexto, ¿no? Con Sí, esas sí. Es lecciones. bastante completo el Darknet Academy que comparte Ujú, JJ. Ahí me acordé de algo interesante cuando te escuché en Darknet Academy esta semana. Wei Dai creó B-Money y por eso los Weis se llaman Weis en Ethereum. ujú. Esto es algo que Sí, no mucha gente sabe, pero sí, viene de ahí. O sea, incluso Vitaly Buterin, digamos, rinde tributo a estos personajes. Am, también a Sabo y a Fini, también son otras unidades. De hecho, Wei es la más pequeña, de ahí sigue el Sabo, que es como una unidad que es 1 millón de Weis, y de ahí ujú, viene el Fini, que es 1 millón de Sabos. Entonces, todos esos ya ahí vienen. De hecho, viene Wei, Sabo ujú, y Fini. Todos esos cypherpunks viene ahí a su honor, y luego de ahí viene el ITER, luego de ahí 1000 ITERes son un Einstein. De hecho, es algo que mucha gente no sabe también. Y 100.000 ITERes también son, no recuerdo ahorita, creo que es un Babbage o algo así para Charles Babbage, del inventor del motor analítico. Así que ITER también tiene esas unidades ahí como que con nombres, vaya, así ujú. como que haciéndole honor ahí a los cypherpunks y a Qué, algunos científicos. Ujú, qué bien, sí. ujú, Entonces, bueno, ahí en los videos JJ entra más profundidad en estos personajes. ujú, Es algo importante saber por qué, porque estamos utilizando estas criptomonedas para diferentes cosas. La gente está ahora obnubilada por la criptomoneda que si tiene cara de perro o no tiene cara de perro, pero hay mucho más allá de la cara de perro de la última criptomoneda. Hay una historia de, de lucha, ¿ya? ujú. Que está ahí contenida en la vida de estos personajes. Estos personajes comenzaste a mencionar algunas de las tecnologías que desarrollaron y que aportaron. Entonces, ¿cuáles son Ujú. estas tecnologías? ¿Cuáles son las que más te atraen? ¿Cuáles son algunas que te parece importante mencionar? Mira, una de las que me atrae muchísimo, que es donde prácticamente estamos creando un concepto que es muy importante mencionar, que es el Web 3.0, porque eso es la verdad como la encarnación ya de esos valores cypherpunks, pero inmiscuidos ya en la creación de un nuevo Internet que sea privado, descentralizado y libre, que esos son los 3 valores de los cypherpunks. Así que uno de los proyectos que yo siento que tiene mucha como que fuerza para ser la clave del Web 3.0 es Ethereum, por el hecho de que es una plataforma de contratos. Y los contratos, la verdad, si te pones a analizar, es una parte muy importante de nuestra sociedad, porque de ahí es de donde viene prácticamente todo, ¿no? O sea, si rentas una casa es por un contrato, si tienes un empleo es con un contrato, si tienes prácticamente toda nuestra vida si te pones a pensarlo, está muy regida por contratos, ¿no? Así que contratos basados en este orden algorítmico, criptográfico y privado es muy relevante. Eso es lo que Ethereum Mm, trajo a la mesa, ¿no? Aparte de Bitcoin, que es como ese dinero digital, ese oro que ujú, tiene ese cap, Ethereum lo que trae es como este CPU que lo que trate de hacer es como la unidad de procesamiento del Web 3.0. Así que sí lo veo muy relevante mencionarlo. Y Polkadot, que también es como que otro proyecto en blockchain que también tiene el objetivo de ser pues el núcleo del Web 3.0. Así que yo ujú. considero que esos son muy, pues importantes, ¿no? De ponerle Claro. atención, que son protocolos más que nada, ¿no? Sí, sí. Ujú, Lograr ujú, relaciones entre seres humanos automáticas sin la necesidad de un intermediario que ponga ujú, los contratos en un sistema judicial, ¿no? Esto está en un sistema informático y funciona automático y permite la ujú, interacción humana sin el intermediario público, digamos, mal llamado ujú, público, estatal. Pero de todas formas, antes de Ethereum, de Polkadot, mencionas a B-Money, B-Money o ujú, Hashcash. Son ujú. algunas tecnologías. ¿Qué nos puedes decir tal vez de estas tecnologías que precedieron a, a,
a este Mira, Polkadot, ¿no? por ejemplo, yo los menciono como precursores, pero hay que darse cuenta que B-Money no es una tecnología, es un paper nada más, nunca fue implementado y BitGold de Nick Szabo tampoco es una tecnología, es un documento. Más que nada, estamos hablando de precursores de Bitcoin, pero que funcionan como ideas más que nada. O sea, B-Money jamás fue implementado, jamás, es un documento. Y esto que hizo Nick Szabo también. Los únicos que sí llegaron a ser implementados fue, por ejemplo, David Chum, que también es otro de los cypherpunks también, o los que impulsó muchas de las ideas. Él también tuvo otro proyecto también. Entonces, el proyecto de David Chum también es muy, muy importante también de mencionar, Sí, que es DigiCash, no es DigiCash, ya. exactamente. Entonces, DigiCash sí fue una implementación, sí fue un precursor real, pero lo que tenía es que tenía componentes todavía centralizados, es decir, DigiCash como compañía tenía todavía que autorizar o tener parte ahí de esa carga, ¿no? De cómo procesar estas transacciones, el doble gasto, todavía había problemas que todavía no se solucionaban. DigiCash como que estuvo muy adelante de su tiempo, ¿no? O sea, empezó en 1988 y en el 94 ya, pum, ya había quebrado, ¿no? Wow. Entonces, sí nos damos cuenta de que antes de Bitcoin hubo intentos, pero fueron antes de que hubiera todavía todas estas tecnologías, ¿no? Hashcash, que sí fue implementado, pero fue implementado para reducir el spam, por ejemplo. O sea, Hashcash era usado para que tú reenviaras o enviaras un mail, hacías una pequeña prueba de trabajo, que eso hacía que lo pudieras enviar, pero un spammer pues no puede hacer tanto, ¿no? O sea, no puede mandar millones ya por esa prueba de trabajo, como que esa prueba de esfuerzo, ¿no? Que hace el CPU. Entonces, Hashcash como que fue inventado para email y ya luego Satoshi, la genialidad fue de juntar todas estas ideas, ¿no? De BitMoney, DigiCash, BitGold y Hashcash para ahora hacer todo este nuevo sistema que es Bitcoin, ¿no? Que ya es completamente descentralizado. Sí, 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 sí. Entonces, Bitcoin, Satoshi Nakamoto toma de ahí, ¿no? Qué importante mencionarles. Por ahí tal vez está PGP, Pretty Good Privacy, que se nos pasa también, de Phil Zimmermann Phil Zimmerman. y de Hal Finney. Y es Ujú. interesante la historia de PGP, ¿no? Porque era prohibido por la NSA la Ujú. criptografía. Y... Sí, es que la verdad, yo en ese de Darknet Academy definí las criptoguerras en tres generaciones. La primera, que es donde empieza cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con eso se hace o se erige la NSA, que es la National Security Agency, y de ahí la criptografía se clasifica como un arma de destrucción masiva. O sea, es increíble cómo la criptografía, si hacen un recuento histórico, hasta 1980 era considerado tan peligrosa como una bomba atómica, ¿eh? Así te lo pongo. O sea, el hecho de exportar un Qué algoritmo loco. de criptografía era tan ilegal como si tú le hubieras pasado uranio así de grave era, ¿no? Entonces, eso es el crypto war de que empezó, de luego en los 80s que se da todo esto, así de esta lucha. En los 90s el gobierno quiere instalar hasta un chip que se llamó el Clipper Chip. Entonces, ahí en la Academy les voy a hacer como que ese recuento histórico de toda esa pelea, ¿no? Que los cypherpunks han tenido que, pues, lidiar que tenemos que visualizar para saber exactamente qué es la guerra que estamos forjando ahorita, ¿no? La, Ajá. la guerra que estamos actualmente forjando es esta guerra contra las regulaciones, contra matar la innovación y contra el gobierno que pues trata de también de defender y defender el status quo, ¿no? O sea, que las cosas sigan como sigan y Tal que cual. no nadie pues cambie, ¿no? De usar el dinero gubernamental. Así que pues vamos a ver toda esta guerra que continúa Sí. y que ha seguido desde hace 60, 70 años, ¿no? Así que Sí, la muy vigilancia, interesante. claro, el objetivo Ujú, del gobierno, la vigilancia total, el objetivo ujú, ujú, de estos personajes, defenderse ante ujú. la vigilancia total. Por Exacto. ahí hay una anécdota interesante, que es que en este momento, cuando la NSA, como cuentas, estaba tan en contra de la exportación de la criptografía, estos hackers, como no estaban en contra de la exportación de camisetas, imprimían el algoritmo criptográfico en una camiseta y exportaban la camiseta.
Entonces no podían, ujú, entonces de alguna manera lograban rebasar por ahí la prohibición de la criptografía, ¿no? Como para poder ujú. comunicarse entre hackers de Europa y entre hackers de Estados Unidos. eh, Imprimían el código en, en camisetas. Es Ujú, toda ujú. una historia muy interesante. Sí. Sí, sí. Sobre todo Ujú, ese PGP, ¿no? Private Privacy es interesante. El algoritmo RCA también tiene su historia. ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, como que, bueno, ya enfocándonos más que nada en esta revolución, en esta última clase que acabo de dar también, ya nos involucramos o adentramos en este concepto del renacimiento digital, que es Mm, esta nueva era que siento y la verdad postulamos que inicia con Bitcoin. Nos das de cuenta que el 2009 marca el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, que la cual denominamos el renacimiento digital, porque vamos a ver ya el derrumbamiento de todos esos paradigmas que nos habían instaurado durante cientos y cientos de años. O sea, ¿cuántas generaciones han vivido en las cuales nunca han sabido otra alternativa, ¿no? Al gobierno, al dinero gubernamental y a muchas cosas, ¿no? Esos dogmas en los totalmente. que hemos vivido durante siglos y cómo ahora hasta los dogmas de una nación, fronteras, gobierno, todo eso se va a empezar a derrumbar y a eso lo denomino el renacimiento digital, ¿no? Que es un concepto que es muy motivador, es un concepto en el cual te das cuenta que estamos viviendo en ella, ¿no? Estamos ahí en este renacimiento y que es muy emocionante darse cuenta de que es ese punto de inflexión, ¿no? O sea, ese punto donde cambia la historia y lo estamos presenciando, que es lo mejor, ¿no? Que te Sí. das cuenta, eso es de darse cuenta de, porque qué triste sería el renacimiento y vivirlo sin que sepa siquiera qué pasó, ¿no? O sea, sería yo creo que algo muy triste. Claro, exacto. O sea, Ujú, vivir toda esta revolución cripto, incluso ser parte del mundo cripto, pero no darse cuenta de las ujú, implicaciones que tiene exacto. para el monopolio de la moneda, por ejemplo. O sea, Ujú, ese tipo ujú, de cosas que vienen desde hace siglos, que es como que el ujú, gobierno ujú, imprime la moneda, el resto no puede imprimir moneda. Ese cambio ujú, es ujú. brutal y estamos viviéndolo. Sí, Ajá. sí. Así que yo creo que en Mm, los siguientes años, imagínate todo lo que hemos hecho en los últimos 10 años, ¿qué vamos a ver en los siguientes 10, no? Es lo que vamos a ver, el Internet de las blockchains, vamos a ver esos blockchains interoperables, vamos a empezar a ver el nacimiento del Internet de las cosas, en el cual vamos a ver todos los dispositivos, cómo empiezan a cobrar vida, ¿no? Vamos a empezar como que a ver toda una nueva como que tecnologías que están a nuestro alrededor pervasivas, ¿no? El metaverso ujú. es también un concepto que viene de la ciencia ficción. De hecho, ese concepto de metaverso fue hecho por primera vez por Neil Stephenson en un libro de ciencia ficción que se llama Snow Crash. De ahí es donde primera vez se ve ese concepto de metaverso. ¿Y qué era el metaverso? Era un mundo alterno en el cual la gente nunca se salía ya, o sea, nunca, nunca, ya era como que ya su vida ya era ahí, o sea, ya era el metaverso, era ya tu Ujú. vida social, sentimientos, te enamorabas en el metaverso, te morías, o sea, ya Mm, era esa realidad, pero alterna, ¿no? ujú. Ahora, por ejemplo, compañías como Facebook o estas compañías que ahora están tratando como que de dar esa parte de involucrarse al metaverso, estamos viendo cómo esas tecnologías en los próximos 5 años puedes empezar a ver ya los vistazos de una red social en la cual ya nunca tengas que salirte, ¿no? O sea, ese es el Entiendo. objetivo de Facebook, Ajá. que ya nunca te hagas el logout de Facebook, ¿no? Que lo tengas ya a tu alrededor como una realidad aumentada, ¿no? Así Mm, que va a sí. estar muy, muy interesante, Va a en serio, estar lo que vamos a ver. candente, va a estar el tema. Y claro, Sí. está el tema de también si es que es un metaverso descentralizado o si es un metaverso en las manos de Mark Zuckerberg, ¿no? También hay una Ujú, lucha ahí detrás y tal vez demos un poco unos pasos atrás porque otro tema que hablas en la Darknet Academy que me parece ujú, importante es justamente este Internet conocido como la Dark ujú, Web, ¿no? Entonces, ujú, ujú, pensando en lo que puede pasar en el futuro con diferentes metaversos, un metaverso centralizado, vigilado totalmente, donde las cosas están prohibidas, y un metaverso tal vez más libre, ¿no? Lo mismo ujú, pasa ahora con el Internet. El Internet, hay una parte que es totalmente regulada. Tú ves la página de Google, está totalmente, digamos, diseñada por
una normalidad, digamos. Ujú. Pero detrás hay una dark web donde han venido sucediendo cosas interesantes, por decirlo menos, ¿no? Entonces tú también repasas la historia de la dark web. Eh, ¿Cuáles son las cosas importantes, lo que más te ha impactado de la historia de la dark web? Sí, de ahí fíjate que es muy interesante hablar más que nada de lo que surge de ahí, que son los Darknet Markets, esos mercados descentralizados, que es de las partes más interesantes, porque en el Dark Web tú puedes tener muchísimas cosas que están a prueba de censura, porque necesitas un software especializado, que por lo regular es Tor, así se llama ese software, que fue inventado también por la Naval de los Estados Unidos. O sea, el gobierno lo inventa para que ellos se puedan comunicar secreta o seguramente también de manera de militar, vaya. Y ahora es utilizado para construir este web como oscuro, vaya, es un web que no está indexado por Google, nunca lo vas a encontrar haciendo búsquedas, nunca lo vas a encontrar en un URL, o sea, es un web que está oculto y de aquí surge estos Darknet Markets, que es muy importante. El primero, que es el que causó muchísimo auge, fue el Silk Road en el 2011. Ese es del primero que lo hizo súper facilísimo. El primero point and click se le llama Darknet Market, porque era el primero que agarró mucha fama, que era tan fácil de utilizar como eBay, ¿no? O como Amazon, haz de cuenta. Imagínate Amazon, pero que en lugar de esos listados estás viendo heroína, Mm. cocaína, armas, o sea, y así como lo escuchas, así era el Silk Road, ¿no? En el 2011 se hace este ataque también por parte del gobierno, lo toman hacia abajo en el 2013, pero se viene ya una nueva generación de ahí, se viene otro que se llama Alphabay, que ese también fue de los más grandes, se hizo 10 veces más grande que Silk Road, o sea, fue la siguiente generación del 2013 al 2015, ¿no? Y de ahí estamos viendo ahora otros todavía más seguros. Estamos viendo otro que se llama White House Market, estamos viendo Alphabay 2.0, pero que ya tienen, por ejemplo, utilizaban Bitcoin. El Silk Road utilizaba mucho, mucho Bitcoin y eso era un componente, pero clave, ¿eh? Fue de los primeritos que empezaron a utilizar Bitcoin. Y ahorita los Darknet Markets están utilizando Monero. Esa también es otra moneda en la cual hicimos un análisis ahí en el Darknet Academy, porque utiliza un tipo también de firmas que se llaman firmas de anillo, que es como vaya, te da mucha, mucha seguridad y hace que sea prácticamente imposible de tracear si lo utilizas como se debe, ¿no? Si utilizas un Darknet Market con Monero y con la tecnología de PGP, que era la que mencionabas, prácticamente eso hace que seas a prueba de rastreo y ha hecho que en serio los gobiernos ahora tengan un reto grandísimo porque estas tecnologías del dark web combinadas con Monero y combinadas con PGP hacen Ujú. que sea prácticamente pues Algo. imposible o muy difícil de rastrear. Entonces estamos viendo todo ese web completamente alterno que es imposible de censurar, es imposible, en serio, Sí. está basado en, Ajá. pues, en esa tecnología. O por ahí es una lucha constante, ¿no? Como Ujú, que sí pasó algo ahí con Silk Road, con Ross Ulbricht, que ujú, también es toda una historia. El fundador de Silk Road está en la cárcel, lamentablemente, ujú. Ross Ulbricht. Y bueno, hay todo un movimiento para liberar a Ross. Y bueno, tú también comentas la historia del fundador de Alpha Bay, que Ujú, se, no ujú. sé, se suicidó. ¿Se suicidó? O no sé. No, lo mataron, de ¿Lo hecho, en la mataron? cárcel. Tuvo un final medio ahí macabro porque lo Mm, meten a la cárcel y lo mm, encuentran muerto, asesinado. De hecho, ya unos meses después se fue el fundador de Alphabay. Entonces tuvo un final también muy malo, pero esta mm, persona también tiene errores en el 2015 que lo mm, identifican. Entonces es bien importante la anonimidad en ese mm. tipo pues vaya, de mercados, ¿no? La anonimidad, se das de cuenta que es lo más importante, ¿no? Si alguien sabe quién eres, En ese mundo. prácticamente ya estás así como que muy en un lugar muy difícil, ¿no? Así que Sí. hablamos mucho de eso, de la anonimidad absoluta en Mm, el dinero, cómo se hace, cómo la consigues, porque Bitcoin es mm, muy traceable, o sea, si llegara, por ejemplo, tú ahorita lo usas y todo, no hay problema, pero si por alguna razón una transacción se llega a adjudicar a tu nombre,
todo ese historial que ya estuviste, a lo mejor hace un año hiciste una compra en un Darknet Market o hace dos, ahí va a estar. O sea, el Bitcoin nunca olvida. Eso es lo interesante, ¿no? De que Bitcoin te da pseudoanonimidad, ¿no? Que te da esa dirección ahí, Ajá. pero si en algún lado te llegan a identificar con esa dirección, ya esa anonimidad se rompe, ¿no? O sea, pseudoanonimidad. Pero Sí. Monero y otras como Zcash Ujú. te dan ahí a otras Sí. características más privadas. Sí, Monero así es, digamos, Ujú, el estándar en la Darknet Market ahora por algo, ujú, ¿no? Porque, ujú, sí. sí, justamente. Sí, y a Ross Ulbricht, lamentablemente, le conocían como Dread Pirate Roberts. A mí, Ujú, honestamente, me parece que él estaba haciendo algo muy bueno por la sociedad, que es tratar de quitar la violencia de la venta de drogas, ¿no? Porque, ujú, a través de su página web, la venta de drogas no se hacía debajo del puente a las 8 de la noche. ujú, ujú. Se hacía en una página web como Amazon, te llegaban las drogas, tú enviabas tus bitcoins, no había que encontrarse con el narco. Sí. Así. Sí, 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 desafortunadamente con el gobierno, cuando tú te enfrentas al monopolio, ya sea de que haces algo que el gobierno, por ejemplo, el hecho de hacer ese imperio de las drogas, es algo que el gobierno no podía tolerar, ¿no? O sea, era algo que hasta senadores de los Estados Unidos hablaron respecto del Silk Road, entonces era como que públicamente era como que todo mundo hablaba de eso, ¿no? Entonces el gobierno no lo podía dejar pasar por alto, ¿no? Porque estaba moviendo ya miles de millones de dólares, o sea, era increíble la cantidad de bitcoins que se estaban moviendo y la cantidad de bitcoins que le confiscaron también a Ross Ulbricht, también Sí, que el gobierno también los confiscó y luego los subastaron, ¿no? Así sí. que pues vaya, ahí vemos que la verdad es muy peligroso, la verdad combatir al gobierno es muy valiente, la verdad Ross Ulbricht es de las personas más valientes que yo creo que he conocido, Ujú. pero que también tuvo un castigo, el hecho de que lo agarraron y todo, 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de salir, ¿no? Así que pues sí Fuerte. pues fue un Sí, sacrificio muy grande que hizo. sí, sí. Él, Ujú, muy valiente. Julian Assange, ujú, muy valientes. ujú, Ahí ujú, combatiendo a este ujú. aparato lleno de ojos, ¿no? Uf, La ujú. vigilancia total. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y bueno, te adelantaste un poco a la última Ujú, pregunta que te quería hacer, que yo ujú, bueno, quería revisar estas darknets, cómo funcionan, mencionarles también que tiene algo que ver con el algoritmo, ¿no? El algoritmo de Edward Conkin, ujú. este ágora donde las cosas se comercian de manera libre, eso es lo que busca esa darknet, que sería excelente que crezca, ¿no? A partir de Ujú. cosas como Monero. Yo te iba a preguntar cómo le ves en el futuro a estas tecnologías. Hace poco te adelantaste, mencionaste el metaverso, pero ¿qué otras tecnologías, qué otras tendencias importantes del mundo cyberpunk ves que van a crecer? ¿Cómo te imaginas un futuro de aquí 5 o 10 años? Pues mira, podemos ver, por ejemplo, así como el lenguaje de JavaScript creó social media, o sea, creó así un lenguaje así como bien raro, ahora Ujú. el lenguaje de Solidity, de smart contracts y todo, va a crear cosas que son bien difíciles de imaginar, pero de las cosas que Ujú. hemos ya vislumbrado que vienen en los siguientes años, es la unión de la inteligencia artificial con blockchain a través de algo que se llama los Smart DAOs, que son los DAOs, nada más para darles esa referencia, son como si fuera una corporación, pero hecha en blockchain. Eso es una organización autónoma distribuida es porque está en blockchain, es decir, que esa prueba de censura, pero cuando lo juntas con un algoritmo, por ejemplo, de inteligencia artificial, que les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un algoritmo que crea arte, por ejemplo, NFTs, pero que podría ser controlado por un DAO. Ahora podemos ver el principio de organismos autónomos inteligentes, ahora que están viviendo en blockchain, haz de cuenta que ese es su, como que ahí donde residen, ese es como donde ahí Ujú. están viviendo, pero actúan de manera inteligente y creando esto, por ejemplo, este arte para acaparar más recursos, es decir, que los vendan y con esos recursos ahora comprar más computadoras o tener más poder computacional para crear más NFTs y crear más ITER, o sea, podemos Wow. ver como que nuevas, como que paradigmas autónomos completamente en los cuales mientras la gente siga comprando esos NFTs, pues esa inteligencia artificial ahí va a seguir viviendo, ¿no?
Eso es lo interesante, que los incentivos económicos es lo que le da vida a este nuevo tipo de organismos, ¿no? Eso es algo Ajá. que de veras te vuela la cabeza, de ver así como un organismo ya viviente que Ujú. está viviendo, pero en blockchain, ¿no? O sea, dices, wow, o sea, Sí. qué raro está eso, ¿no? Una vida en el Ujú. ciberespacio. Sí, Literal. sí, sí. Ujú, Y luego el ujú, concepto de vida es como que, o sea, se reproduce, evoluciona, se ujú, alimenta y se expande. O sea, sí está vivo. Es muy interesante. Y no había escuchado de los Smart DAOs. Hemos ujú, hablado en ujú, este canal también de los DAOs como views, pero claro, le van a mezclar con inteligencia artificial y se van a venir cosas que, como dices, son muy ujú. difíciles de imaginar. Ujú, ujú. Sí, Claro. exacto. Es Ujú, lo que no, la verdad es que es muy pues emocionante, ¿no? La verdad, pensar en las posibilidades que hay, por ejemplo, ¿no? De ujú, todo este nuevo campo. Yo la verdad los invito a que pues vaya, exploren más que nada. Este es un campo en el cual se favorece mucho la experimentación, el hecho de ser curioso. Por ejemplo, los airdrops, que ese también es otro concepto, se le favorece mucho a las personas que son curiosas, que exploran, que utilizan conceptos o protocolos que son nuevos. Luego el protocolo ahora te puede recompensar retroactivamente, ¿no? Y eso es lo interesante de que esos airdrops que se están dando es a la ujú, gente que ahorita utiliza algo y que de tiempo después se les da esa recontribución retroactiva, ¿no? Así que ujú. yo la verdad les recomendaría que nunca dejen de explorar, que sigan aprendiendo, porque pues siempre es un campo en el que se recompensa mucho eso de Sí. la exploración. Sí, bueno que mencionaste los airdrops, porque hay el tema de la descentralización de los name services, de los NS. Hace poco Ujú, Ethereum Name Services hizo un airdrop muy grande a las ujú, personas que habían experimentado con sus name services, con sus dominios ujú, .ns, ¿no? Y eso es una recompensa muy válida que es totalmente importante para la gente que está experimentando con esas tecnologías descentralizadoras. ujú, Sí. ujú. Entonces, sí, la verdad es algo que les recomiendo. O sea, si hay alguien Mm, que quiera estudiar sobre, por ejemplo, de programación, pues estudia Solidity tal vez, o puedes estudiar ciencias de la computación, pero acuérdate que la red la gama de blockchain es prácticamente algo que va a tener mucho, mucho auge, ¿no? En los siguientes años. sí, Así que no hay que perder de vista todo eso. sí. JJ Campuzano, un futurista. Sí, muy bien. Experto en el futuro, en las tendencias y en el movimiento cyberpunk. Ujú, Es muy ujú. bueno conversar contigo. Ha sido una gran conversa. Muchísimas Mm, gracias, Alejandro. Igual ha sido un mm, placer, la verdad, para mí. Siempre que hablo de los cypherpunks, créeme que para mm, mí es como vaya, es algo que me llena, mm, que me hace muy contento, la verdad, el día de hoy, el hecho de compartir con ustedes todo esto. ujú, Espero que les haya ayudado toda esta información. Hablamos de los fundadores de los cypherpunks, la filosofía, los darknet markets, el metaverso. O sea, le dimos un buen repaso a todos los conceptos que ujú, ojalá se te hayan quedado más ahí grabados, y si quieres darle ya ahora sí ya el repaso real, te invito mm, a Darknet Academy, que son 4 lecciones, ujú. más o menos de 2 horas cada uno. Entonces sí es bastante el material, pero ahí vas a salir ya como todo un soldado, ¿no? De este como Cypherpunk Army, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Así que, Sí. pues te invito a que te unas Excelente. a... Ujú, Darknet Academy. Pueden ujú, buscarlo, van a encontrarlo y está muy recomendado. Yo he visto las tres que están. Falta ujú. una, ¿no? Falta una. Ujú, Ajá. Y muy recomendado. Y sin duda, en la medida en que vaya evolucionando este mundo extraño, tecnológico en el que vivimos, todo cyberpunk, tal vez es que viene una nueva tecnología o algo, estaría muy bueno volver a conversar y compartir contigo, JJ. claro que sí, Sí. Alejandro. Pues así quedamos entonces. Yo quedo a tu orden, y pues vaya, ya con eso también me despido, y la verdad, muchísimas gracias por la invitación. ¿Alguna Ujú. otra forma en que te puedan contactar si es que te están Sí, buscando? Ujú, la verdad les recomiendo mucho que en Twitter, porque ahí la verdad posteo mucho también, hasta memes, o sea, ahí vaya cripto, y es todo ujú. cripto, así que la verdad muy entretenido cripto Twitter. Ahí me pueden encontrar igual como JJ Campuzano, o como Das-Grasshopper, ese es como el username o el usuario, así que también ahí en Twitter, ahí nos podemos Ujú. estar contactando. Y Ujú.
Y hay una comunidad en Telegram también en la que tienen. Exacto, el grupo Sí. de Telegram que se llama Cypherpunk Nightmares y que ahí, pues bueno, ahí les recomendaría que en YouTube, ahí es donde cada rato ponemos el link en Telegram y todo eso, así que ahí tenemos ese canal, ya Mm. somos más de 1080, ya somos casi como 1100 personas que ahí se hace una conversación muy interesante en Telegram, así que les recomiendo ahí el canal Ok. de Telegram. Ujú. Perfecto, amigos. Muchas gracias, JJ. Bueno, espero que les haya gustado. Es un tema muy importante. Les mando un gran abrazo.